constantemente, ¿no? Estamos hablando en este caso de la edición. Bueno, en este caso, ¿en qué consiste la operación de edición? Que ya la conocemos desde muy pequeños, ¿no? Luego de que nos han enseñado a contar, a agrupar objetos, todo eso, ¿no? Esta operación consiste en poder juntar o agrupar eh, cantidades, ¿no? De una sola, ¿no? Puedes juntar, por ejemplo, cantidades, por ejemplo, de mandarinas, de chocolates, eh, de tizas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Juntamos esas cantidades y formamos una nueva. En eso consiste, ¿de acuerdo? Acá en este caso tendríamos, ¿no? Lo que es la manera como se representa la adición, ¿no? Las cantidades que van a juntarse o unirse vendrían a ser conocidos como los sumandos, ¿no? El resultado de haber efectuado esta operación vendría a ser la suma, ¿de acuerdo? Bien, ya ustedes sabían de que cuando efectuamos la adición, los números se ordenaban, ¿no? Y de ahí lo que hacíamos era sumar, era en unidades, en decenas, centenas, o sea, los valores posicionales, ¿no? De las cifras, ¿no? Se sumaban, ¿no es cierto? Bien, un poco para que se tenga la idea de cómo era que realizábamos esta operación de adición, sería pues, digamos, a través de ejemplos, ¿no? O sea, acá no vamos a poner pues cuánto es 5 más 5 ni 6 más 7, ¿no? Sino que en este caso vamos a ver que los problemas que tengamos de adición van a cumplir ciertas condiciones, ¿no? En determinados casos vamos a encontrar valores desconocidos de algunas cifras, ¿no? O a partir de un conjunto de valores que se han sumado, nos van a pedir quizás hallar una suma, ¿no? Vamos a tener entonces ese tipo de situaciones. Por ejemplo, acá tenemos A, B y C que sumados da 19. Y bueno, en ese caso nos piden que determinemos esa suma, ¿no? Del 1AB más el 2BC más el 1CA. O sea, vamos a calcular la suma de esos tres numerales. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que vas a hacer es recordar cómo se efectuaba la adición. ¿Qué hacíamos acá? Eso, se ordenaba, ¿no? Ordenábamos en ese caso. ¿De acuerdo? Bien. Ordenábamos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Unidades, decenas, centenas. Bueno, en este caso, como los tres números son de tres cifras, no hay ningún problema, ¿no? Era 1AB, enseguida pondremos 2BC y enseguida 1CA. Vamos a sumar entonces en cada orden, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nosotros hacíamos normalmente cuando efectuábamos la adición era que en unidades, si las unidades la suma era menor que 10, el valor se colocaba de frente. Pero si esa suma era 10 o más, ¿qué pasaba? Recordemos, había una parte que se quedaba y la cantidad de grupos de 10 o decenas, ¿no? Se llevaba, ¿no es cierto? Bien, eso era entonces lo que sucedía. Bien, entonces, veamos cómo en ese caso podríamos aplicar esa reglita para poder, en ese caso, realizar la edición. Bien, entonces, comenzamos. A ver, en las unidades de esos tres numerales, ¿qué observamos? B, C y A. Pero B, C y A, que acá se aprecia, se tiene como dato. Y esa suma, ¿cuánto sale? Sale 19. Pero yo no voy a colocar acá 19. ¿Qué era lo que hacías? Allá, como son 19 unidades en total, ¿qué hacías? El 9 se quedaba y llevabas 1, ¿no es cierto? Claro, como vamos a ver aquí, ¿no? 9 y llevas 1. Ya está. Eso era lo que hacías. Ahora, en las decenas, ¿no? ¿Qué teníamos? Lo que se llevó, que era el 1, más las tres cifras, ¿no? A, B y C, ¿no? Entonces acá sería A más B más C era 19, pero más el 1 que se llevó, da como un resultado 20. Entonces, si sale 20, ¿qué pasaba? 0 y llevas 2, ¿no es cierto? Ya está. Y bueno, aquí finalmente tendríamos en las centenas.
Y en las centenas, ¿qué pasaba? Bueno, acá tenemos 1 más 2 y más 1. Ya. Pero, ¿qué pasa? Llevaste 2. O sea que lo que llevabas, más las cifras que están en este orden, da un total de 6. Entonces, 6 aparece. Y decir entonces que al sumar esos tres numerales, se obtiene como resultado 609. ¿De acuerdo? El resultado es entonces 609. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Bien. Entonces, vamos a ver aquí un conjunto de sumas notables. ¿Por qué se le llama sumas notables? Porque son un conjunto de sumas que no vas a necesitar colocar a todos los valores, a todos los sumandos para poder calcular el resultado. ¿De acuerdo? O sea, son sumas que salen de manera casi inmediata, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a continuación lo siguiente. Cuando se tengan los n primeros números enteros positivos. Otros también lo ponen como los n primeros números naturales. Entonces, ¿cómo sería esta suma? De esta forma, ¿no? Sería 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta un n. El valor de esa suma de 1 a n es igual a n por n más 1 sobre 2. Repito, n por n más 1 sobre 2. Eso es entonces el resultado de la suma de los números enteros positivos desde 1 hasta n. Ejemplo, podemos tener el siguiente, ¿no? Digamos, la suma de 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, 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 hasta el 10, ¿no? La suma de los números enteros positivos desde el 1 hasta el 10. ¿A qué sería igual? Sería igual en este caso al siguiente. Como tengo desde 1 hasta el 10, el que haría el papel de n sería el 10. Entonces sería 10 por 10 más 1, que es 11, sobre 2. O sea, 10 por 11 sobre 2. Acá sale entonces, ¿cuánto? 55, ¿no? 10 entre 12 es 5 y 5 por 11 sale 55. Ya está. Bien, ¿qué más? Por otra parte, tendríamos esta otra suma, ¿no? De los n primeros números pares positivos, ¿no? Entonces acá sería 2 más el 4 más el 6 más el 8 hasta el 2n, ¿no? Y ese sería igual a n por n más 1. Bien, entonces, en este caso lo que se tendría, muy bien, habiendo alguna respuesta, son n números pares, desde 2 hasta 2n, ¿no? Para averiguar el total de sumandos, el total de pares que están sumando, lo que hago es lo siguiente. El último par, número par escrito, lo igualo a 2n. Obtengo el n y simplemente lo reemplazo. Por ejemplo, acá tenemos 2 más 4 más 6 y así sucesivamente hasta el 16. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, alguien por ahí de repente erróneamente puede creer que n16. No. Acuérdate que la forma que tiene un número par es un 2 por n. O sea, un 2 por un cierto valor. ¿Quién es el 16? El 16 es 2 por 8. Entonces, si 2 por un n sale 16, mi n vale 8. Entonces, mi n vale 8. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo iría como resultado? Así, ¿no? Será 8 por el número que le sigue, que es 9. Y bueno, la suma de esos números pares del 2 al 16 daría un valor igual a 72. ¿De acuerdo? Sería entonces de esa manera. ¿Qué más? Tenemos aquí, por otra parte, lo que es la suma de números impares. Suma de números impares, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos de la siguiente forma, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más 9, etcétera, etcétera, ¿hasta dónde?
hasta un 2n menos 1. O sea, los impares tienen esta forma. 2 por un entero n menos 1. ¿Ya? Entonces, la suma de los números impares desde 1 hasta 2n menos 1, ¿a qué es igual? Es igual a n al cuadrado. ¿Ya? N, entonces, es la cantidad de números, de los primeros números impares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué decimos? Como ejemplo, tendríamos lo siguiente, ¿no? 1, 3, más 5, más 7, hasta el 19. Entonces, alguien puede decir, profe, 19 al cuadrado. No, n no es 19. El último número impar, ¿no?, que forma esa secuencia es el 19. Pero no es que n valga 19. Cuidado, ¿eh? ¿Ya? Cuidado. No vale equivocarse. Entonces, lo que hago acá es, para obtener 19, bueno, algunos lo hacen con una ecuación, ¿no? Le dicen, ah, ya, profe, 2n menos 1, 19, dice sale n. Claro, puede ser así. Pero hagamos algo sencillo. Como acá tengo 19, busco un número que multiplicado por 2 se acerca al 19. Por ejemplo, en este caso sería el 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20. Y si ese 20 yo le quito 1, me sale 19. ¿No es cierto? Ya. Entonces tú lo puedes ver de esa manera. O si quieres, 2n menos 1 lo igualas a 19. Y de ahí también te sale el n, ¿no? En este caso, mi n valdría 10. Entonces, este n es 10. Ese 10 va acá. Y bueno, en este caso, la suma de los números impares del 1 al 19 sería 10 al cuadrado, 100. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera fácil, sencilla, de cómo nosotros podemos obtener en este caso la suma, ¿no? Bien. Esas son las principales, ¿no? Hay también en este caso suma de cuadrados, suma de cubos, pero bueno, en esta oportunidad no lo vamos a desarrollar. ¿Ya? No tenemos ejercicios, problemas, ¿no?, dirigidos ni como actividades para que sea. Entonces, no, por esta oportunidad no va a ser necesario. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ya concretamente a lo que es ejercicios, ¿no? Bien, en la parte de actividades tenemos, por ejemplo, acá un conjunto de sumatorias. A ver, por ejemplo, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá lo que es 1 más 2 más 3 hasta el 80. La suma en ese caso de ¿qué? De números naturales consecutivos que para esta oportunidad pues serían del 1 al 80. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, la suma de los números naturales de un 80, ¿qué sería igual? Acá sería, bueno, acá como es de 1 a 80, n sí puede ser 80, ¿no? Bueno, acá sería pues 80 por 81 sobre 2. Que sería 80 entre 2, 40, acá sería 81 por 40. Y bueno, en este caso el resultado sería 3240. ¿No? En este caso, pues nada complicado. Bien, ¿qué más? En ese caso, pues tendríamos a ver lo siguiente. Mira, 2 más 4 más 6 hasta el 80. ¿No? 2, 4, 6 hasta el 80. ¿No? Bien. En este caso, vamos a decir que n nivel 80. No, ¿verdad? 80 es 2 por ¿cuánto? 2 por 40. Entonces, mi n sería 40. O sea que sería, pues, la suma igual a 40 por 41. N que es 40 y n más 1 que será 41. ¿Cuánto es entonces 40 por 41? Eso entonces va a dar como resultado 1640. ¿Ya? Sale entonces 1640. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver por acá otro caso. A ver, ¿cómo sería ver en esta oportunidad 1 más 3 más 5 hasta el 61? Bueno, acá observamos que se tiene la secuencia de los primeros números impares, ¿no? Desde el 1 al 61. Entonces,
mucho cuidado con decir que eso sería 61 al cuadrado. No. Lo que hago acá es simplemente que buscar que 2 por un número supere por poquito el 61, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si fuera 2 por 30? 2 por 30 sería 60, menos 1 sería 59. Entonces no es 30. ¿Debería ser cuánto? 31, ¿no es cierto? A ver, 31 por 2 sale 62. Y menos 1 justamente coincide con 61. Entonces, quiere decir que, bueno, para ese caso, el 31 vendría a ser mi n. Y está, mira, sería ahí 31 al cuadrado. ¿Cuánto es entonces 31 al cuadrado? Ahí está, 961. ¿Ya? Entonces 31 al cuadrado sería 961. ¿De acuerdo? Bien. Ese entonces sería el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces más casos, ¿no? A ver, por aquí. Tenemos esta otra pregunta en la cual se indica lo siguiente. Sabiendo que la suma de 15 números enteros es 300. Bueno, acá serían números consecutivos, ¿ya? Números consecutivos, ¿ya? Halle la suma del menor y del mayor de dichos números, ¿ya? Aquí tenemos dos números enteros consecutivos, ¿ya? Números enteros consecutivos. Entonces, son 15 números. Entonces, ¿cómo lo construimos esto? Sencillo. Mira, ve. Ya que tengo 15 números enteros consecutivos, por ejemplo, el primero, digamos que fuera un A. ¿Quién le sigue? Sumando 1. A más 1. ¿Quién le sigue? Le sumo 1. A más 2. Y así, A más 3. Mira, ve. Que quede claro esto, ¿no? Mira, ve. Para obtener el segundo, al primero le sumo 1. Para obtener el tercero, al primero le sumo 2. Si quiero obtener el cuarto número, al primero le sumo 3. Siguiendo este razonamiento, como son 15 números consecutivos, si quiero obtener el quinceavo, el del lugar 15, ¿qué hago? Al primero le sumamos 14. Ya tenemos ahí los 15 números consecutivos. Pero la pregunta dice que la suma de ellos es 300. Para calcular la suma de un conjunto de números enteros consecutivos, utilizo una formulita que me dice que es el primero más el último sobre 2 y por la cantidad de números. Como son 15 números consecutivos, entonces el total de números son 15. Esto, como resultado, supuestamente, según la pregunta, es 300. Ya está. No te olvides, el primero por el último, más el último sobre 2 y por la cantidad de números consecutivos es la suma de números consecutivos que me den como dato. ¿De acuerdo? Acá lo que me piden es la suma del menor y el mayor. Entonces, el menor de todos sería acá, ¿no? El A. Y el mayor de todos sería él, ¿no? Ya está. Y bien, ¿qué más tenemos? Acá tengo 15, acá 300. Sácale quinceava, acá da 1 y aquí da 20. Entonces, este 2 que en este lado de la igualdad está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, si hacemos eso, obtenemos lo siguiente, ¿no? Que el primero, que es el menor de todos, más el último de todos, que es el mayor, entonces va a tener como suma 40. ¿De acuerdo? Entonces, la suma del menor y del mayor de ese conjunto de números va a dar como resultado, en este caso, 40. ¿Ya? Bien. Entonces, siempre cuando tengo una secuencia de números consecutivos, ¿no? El menor y el mayor están a los extremos, ¿no? Mira, ve. Menor y mayor a los extremos. ¿Ya? Eso siempre se cumple. Bien. Vamos a ver entonces, en esta oportunidad, este otro caso, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? El A más el B más el C, que en este caso da como resultado de esa suma 17, ¿no? Entonces ahí tenemos la suma de esos números, ¿no? A, B, B, A, C, A, A, B,
y el BCCC. ¿Ya? Esos tres numerales, entonces, ¿cuánto suman? Para poder saber entonces cuánto suman, ¿qué se debe hacer? Ordenar. Entonces, ordenamos los tres números. Ahí está. Muy bien. Bien, como estaba indicado, ¿no? ABBA, CAB y BCCC. Listo, ¿no? Entonces, ya que vimos uno parecido como ejemplo cuando hemos empezado a desarrollar el tema de adición, entonces no va a haber dificultades. Mira, justamente acá, mira, ve, A, B, C, B, A, C, B, A, C, A, C. Entonces, como A, B y C ya conozco su resultado como suma, ¿qué es lo único que hay que hacer? Trabajar, ¿no? En este caso ya sabes que A, B y C suma 17. Mira, 17 la suma, pongo 7, llevo 1, ¿verdad? Y mira, ve, nuevamente encontramos la suma de A, de B y de C. Mira, ve, A, que está al medio, B, C. Eso suma 17, más el 1 que está aquí, que se llevó, de otro caso sería 18, ¿no? 8, llevo 1. Ya está. Y mira, ve, nuevamente, ¿no? A más B más C, aunque está en otro orden, ¿no? Ahí aparece como B a C, y B más A más C da 17, más el 1 que se llevó, 18. 8, 1. Y para finalizar, tienes A más B más C. ¿Cuánto sale? 17, ¿no? Por dato. Más 1 que llevaste, 18. Y ahí está el resultado. Sería en este caso, pues, 18.887, ¿no? 18.887. Bien. Entonces, creo que hasta acá no habría, pues, duda, ¿no es cierto? Habría hasta acá duda, pregunta. Vamos a ver acá. Bueno, ese es el anterior, ya está. Bien. Entonces, creo que este momento no habrían dificultades, ¿no? Todo está directo. A ver, la pregunta 2 me están preguntando. Bien. A ver, repito, ¿no? En la pregunta 2 dice que la suma de ese conjunto de números consecutivos vale 300. Y aquí lo que estuvimos diciendo que para formar esta secuencia de números consecutivos, comienzo con una letrita, pongo A. Como son consecutivos, acuérdate que los consecutivos avanzan de uno en uno. Acá le sumo 1, sale el segundo. Vuelvo a sumar 1, sale el siguiente. Vuelvo a sumar 1, sale el siguiente. Y así sucesivamente. Para obtener el segundo, al primero le sumo 1. Para obtener el tercero, al primero le sumo 2. Para obtener el cuarto número, al primero le sumo 3. Y si quiero obtener el número del lugar 15, al primero le sumo 14. ¿Ya? Y aquí la suma de números consecutivos decía que es el primero, que está acá en flechita, más el último, que está acá en flechita, sobre 2, ¿por cuánto? La cantidad de números. ¿Cuántos números son acá? 15. Según la pregunta, esto debe valer 300. Y lo que hicimos acá es lo siguiente, ¿no? Quinceava aquí, quinceava acá. Quinceava es 1 acá, y acá la quinceava es 20. El 2, que es dividida en este lado, multiplica al otro lado, para que el primer número y el último sumen 40. El primero, ¿no te das cuenta que es el menor de todos? ¿Sí? ¿El último acaso no es el mayor de todos? Sí, mira, acá aparece. Entonces, de ahí sale en este caso que el menor de todos y el mayor de todos, sumados, deben dar 40. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si no hay más dudas, podemos pasar a la siguiente pregunta. Bien. Ya, esta formulita no está en el libro y es por eso que yo le he puesto, ya, no se preocupen, ¿ya? Si tengo una secuencia de números consecutivos, ¿ya? Para la suma de ellos, ¿quién sería? El primero de ellos más el último de ellos sobre 2 y por la cantidad total. ¿De acuerdo? De esa forma sería. A ver, acá tenemos ya una pregunta con cifras que son desconocidas, ¿no? Bien. Entonces, acá lo que nos dice es calcule la suma de los valores desconocidos.
Entonces, como te das cuenta, acá hay un primer número, ¿no? Pero de 5 cifras, 2 no se conocen. El siguiente sumando también es de 5 cifras, pero 2 no se conocen. Y en el tercer sumando igualito, ¿no? Se conocen 4 cifras, pero la primera cifra no se conoce. En el resultado, si nos damos cuenta, tiene 6 cifras, pero la cifra primera no se conoce. ¿Qué hacemos? Bueno, en RM esto lo conocen, ¿no?, como problemas de criptoaritmética. Pero bueno, volvamos al curso. Mira, 7 más el casillero vacío más el 2, ¿la suma es 5? No, la suma no es 5. La suma es un número que acaba en la cifra 5. ¿Qué número conoces tú que acaba en la cifra 5? Puede ser el 15, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, trabajando con lo que se conoce. Claro. Entonces, puede ser 15. Y mira, veamos, 7 más 2 es 9, ¿no es cierto? 9. Dime, 9 más ¿cuánto me sale 15? 6, ¿no es cierto? Mira, veamos, comprobando. 6 más 7, 13 más 2 es 15. 5 y llevamos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Sería entonces así, ya está, ¿no? Como la suma es 15, sería 5, que es lo que queda, y 1 es lo que llevo. Ya está. Ahora, vamos a trabajar acá en las decenas. Mira, si observamos en las decenas lo que está con el cursor, con la flechita, ¿qué observamos? Lo que se llevó más el casillero, más el 8 y más el 7. ¿Qué pasa? ¿La suma es 6? No, la suma no es 6. Es un número que acaba en 6, ¿ya? Que es muy diferente, ¿ya? Entonces, observamos, mira, ve, el 7 más el 8 es 15. 15 más 1 es 16. Mira, ya tengo 16. Para que esto siga acabando en 6, ¿qué me conviene que haya en este casillero? 0, ¿verdad? 0, ¿ya? 0, ¿ya? 0. Entonces, acá estamos viendo de que la suma debe de ser 16. Si es 16, pongo 6, llevo 1, ¿verdad? Ya está. ¿Qué más? En la siguiente suma, ¿qué observamos? 1, 9, casillero, 6. ¿Y la suma es 3 o acaba en la cifra 3? Acaba en la cifra 3, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es importante que debas recordar cómo hacías, ¿no?, en primaria de cálculo mental, ¿no? Cuánto tengo de valor, cuánto me falta para completar una suma, ¿no? Veamos aquí entonces. Bueno, vamos a comprobar. Bien, veamos. 1 más 9 es 10, ¿no es cierto? 10. Más la cifra 6 sale 16. Ahora dime, 16 más cuánto da un número que acabe en cifra 3. Sería 7, ¿no? 7. ¿Por qué? Vamos a ver. 16 más 7, chicos, sale 23. Si sale 23, pongo 3, ¿no es cierto? Y llevo 2. Ya está, mira. 6 más 7, 13. Más 1, 14. Más 9, 23. 3 llevando 2. Ya está. A ver, ahora en este orden, en la unidad de 1000, se tiene, como puedes observar, el 2 que se llevó, el casillero vacío, el 3 y el 5. Pero la suma en este orden, mira, ve, ¿la suma valdrá 1? No, es un número que acaba en 1. O sea, 1 y algo que se pueda llevar, ¿no es cierto? Puede ser de repente 11, de repente 21. Vamos a comprobar. 5 más 3, 8. Y 8 más 2 es 10. Ya tengo 10, mira, entre el 5, el 3 y el 2 ya tengo 10 como suma. ¿Cuánto debo colocar acá para que acabe en 1? Me convendría que fuera 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la suma acá llega a 11. Y si llega a 11, pongo 1, llevo 1. ¿Sí o no? Mira.
Ya está. A ver, alguien por el chat que me diga cuánto entonces debo colocar en la primera cifra de la suma y en la primera cifra de este sumando. A ver, alguien por ahí que me diga, que me sople, a ver, alguien que me ayude. Hoy me dicen 1. Vamos a ver, verifiquemos. Ya, 9 más 1 es 10. Acá sería 14, ¿no? Ya, 14, y acá tengo el 5, ¿no? Profe, acá será 25. No, pues si fuera acá 25, acá debería ser 10, pero esta es una cifra, ¿ya? Entonces acá solamente puede hacer ¿cuánto? 1, ¿no? A ver, 10, 14 y 1, 15. Entonces, sumando 15, quiere decir que acá tiene que haber un 1. Y ya está, mira. Ya hemos completado, ¿no?, las cifras que deben ir en cada una de esas casillas, ¿no? Ya está. Entonces, ya está. Entonces lo único que queda es, correcto, es sumar, ¿no es cierto? La suma de los valores desconocidos, entonces acá lo tenemos, ¿no? Entonces sería 6, 0, 7, 1, 1, 1. Da como resultado la suma, pues, 16, ¿no? La suma es, en este caso, 16. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Creo que está claro, ¿no es cierto? Ya. Bueno, acá se les ha olvidado un valor, porque tiene que dar 16. ¿Ya? La respuesta es 16, ¿no? 6 más 0 más 7 más 1 más 1 y más 1. Ya está. Bien. En el número 5, entonces, dice, calcule las 3 últimas cifras de A. A es el resultado de sumar 3, 33, 333, etcétera, etcétera, siendo un total de 25 sumandos, ¿no? Son 25 sumandos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Voy a escribir 25 números? No, no es necesario escribir todo. Lo que hacemos para cuando haya una pregunta de este tipo es lo siguiente: ordenarlo, ¿no? Bien, si ordenamos, queda así. Mira. Acá tengo una cifra 3, dos cifras 3, tres cifras 3, y acá sería hasta el último sumando. Si nos damos cuenta, el primer sumando tiene una cifra, el segundo tiene 2 cifras, el tercero tiene 3, el cuarto tendrá 4 cifras, etcétera, etcétera. Como son entonces 25 sumandos, quiere decir entonces que este último sumando va a tener 25 cifras. Por eso lo pongo así con puntitos, ¿no? Dando a entender que siguen más cifras. ¿Ya? Ahora, lo que va a suceder acá es lo siguiente. Veamos, acá. Se pide que hallemos las 3 últimas cifras, ¿verdad? Entonces, recordemos cómo hacíamos la suma. A ver, por ejemplo, acá en las unidades, ¿qué tenemos? El 3 más el 3 más el 3. El 3 se repite, ¿cuántas veces? Como mira, ve, como son 25 sumandos, son 25 números los que se suman, y todos tienen como última cifra el 3, quiere decir que el 3 va a sumarse 25 veces, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Mira, ve. 3 más 3 más 3 y así sucesivamente. Ese 3 va a sumarse 25 veces. Y eso sería 25 veces 3, 25 por 3, y eso me va a dar 75. ¿Verdad? Sale entonces 75. Como la suma es 75, yo no voy a escribir acá 75, sino ¿qué es lo que voy a hacer? Coloco la última cifra, que es el 5, o sea que z vale 5, y cuando llevo 7. Ahí está. Listo, mira. Ese es lo que quedó. Ahora, en el siguiente orden, ¿qué vas a tener? Si observamos, voy a sumar 7 y todas estas cifras 3. ¿De acuerdo? Veamos acá. El 7 que estaba acá, que se llevó de la suma anterior, ¿más cuánto? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Veamos algo. Si en las unidades el 3 aparecía 25 veces, ¿cuántas veces va a aparecer acá el 3? Igual, no, va a aparecer una vez menos. Quiere decir que ahora, en lugar de tener 25 veces, ahora voy a tener 24 veces. ¿De acuerdo?
O sea, conforme avances, aparece una cifra menos el 3. Entonces, acá sería 7 más 24 veces el 3, ¿no? Acá sería 24 por 3, 72, más 7 sería 79, ¿no? Ya, sale entonces 79. Si sale 79 quiere decir que acá llévale 9, ¿no? O sea, pongo 9, ¿cuánto llevo? 7. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Falta conocer el X. Pero para conocer esa X, ¿qué necesitamos? Saber cuánto suman acá las cifras que están en las centenas junto con el 7 que se obtuvo de llevar el anterior suma. Entonces, ¿qué decimos acá? Nuevamente, ¿no? 7 más ¿cuánto? 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿No? Mira, ve. Ahora, ¿qué decimos? ¿Cuántas veces aparece el 3? En el primer caso eran 25 veces. En el segundo caso eran 24 veces. Ahora aparece uno menos. O sea que ahora voy a sumar 23 veces. ¿Verdad? Aparece entonces 23 veces. Ya. Entonces sería de esta forma. 7 más 23 veces 3. 23 por 3 saldría 69. Y 69 más 7 sería 76. Quiere decir que acá coloco 6 y llevo 7. ¿No? En ese caso coloco 6 y llevo 7. Pero acá ya no me interesa porque solamente hablaba de las tres últimas cifras. Entonces las tres últimas cifras formarían el 695. ¿No? Y eso es entonces la respuesta para esta pregunta, ¿no? 695, ¿no? Ya está. Sería entonces 695. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a hacer un repasito. Son 25 sumando, ¿cierto? Ya. Este 3 acá aparece 25 veces. Por eso que coloco 25 veces 3 y da 75. 5, y lo que está acá, 7 se lleva. Ahora, en las decenas, 7 que se llevó, más 3, 3, 3, 3, 3. Si en el primer caso aparecía 25 veces, ahora aparece una vez menos, 24. O sea que sería 7 más 24 veces la cifra 3. 3 por 24 es 72, más 7 es 79. Siguiente caso. 7 más 3, 3, 3, 3, 3, 3. O sea, el 7 que se llevó y los 3 que van acá. En el primer caso habían 25 veces. Ahora hay una vez menos, 24. Y de acá para acá, una vez menos, 23. Por eso acá digo 7 que se llevó más 23 veces 3 y todo da como resultado 76. O sea que acá sería 6 y acá se llevaría 7. Pero ya no lo necesitamos porque solamente pedían las tres últimas cifras. Por lo tanto, las tres últimas cifras en este caso sumarían, ¿no? En la suma, ¿no? Las tres últimas cifras forman el número 695. ¿De acuerdo? Bien. Vamos por más problemas. A ver. Bien. Entonces, veamos ahora aquí este otro caso. En la dirigida, ¿no? Dice, se tiene 101 números enteros consecutivos. Dice, si el menor es el 30, halle el mayor, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es trabajar, ¿no? Pausadamente, ¿no? Para encontrar la respuesta. Veamos aquí. Bien. Entonces, son 101 números consecutivos. O sea, recordar que los números consecutivos avanzan de uno en uno. Más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. ¿Ya? De uno en uno van avanzando. Entonces, ¿qué decimos? Planteamos lo siguiente. Son 101 números consecutivos. Dice que el primero vale 30, ¿verdad? El primero es 30. El primero es el 30. Ya está, mira, el primero es el 30. ¿Quién será el segundo? Profe, 31 me dice. Ya. Pero para pedirle segundo, al primero le sumo 1. Si quiero el tercero, al primero que es 30 le sumo 2. Y para obtener el cuarto número, al primero le sumo 3. Y así, ¿no? Si quiero el quinto número, ¿qué significa? Que al primero le sumo 4.
Si quiero el sexto número, sexto, que es el del lugar 6, al primero le sumo 5. Y así, ¿sí o no? Sucesivamente. Ahora, si quiero, como son 101 números, quiero el número 101avo, ¿qué hago? Al primero que es 30, ¿le sumo 101? No, le sumo uno menos, el 100. Ya está. Entonces acá sería, ¿cuánto? 130, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta acá sería 130. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero obtener el segundo, al primero le sumo 1. Si quiero obtener el tercero, al primero le sumo 2. Si quiero obtener el cuarto número consecutivo, al primero le sumo 3. Y si quiero obtener el número que ocupa el lugar 101, al primero le sumo 100. ¿Ya? Entonces se le suma uno menos al lugar del número que va ocupando el lugar. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver entonces una pregunta más sencilla, más facilita. Dice aquí, ¿no? AB más BA. Dice que AB más BA da como resultado 111. Y lo que nos piden es hallar BA más AC. Repito, BA más AC. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale BA más AC, y lo ordenáramos, nos damos cuenta que habría que sumar acá A con C y luego B con A, ¿no es cierto? ¿Cuánto entonces valdrá eso? Bueno, vemos por aquí. Ordenando eso, ¿no? De acá, del AB con CA. Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos en este caso? Bueno, acá tengo A más B más CA, da 111. ¿Qué podemos decir? Bueno, como la es primera cifra, entonces la primera cifra no puede ser 0. B acá ocupa la primera cifra, tampoco puede ser 0. C acá entonces es primera cifra, tampoco puede ser 0. Acuérdense que cuando vimos numeración mencioné de que la primera cifra en un numeral no puede ser 0, jamás en la vida. Entonces, como los tres son diferentes del 0, quiere decir que si, por ejemplo, acá tengo B más A, y a alguien se le ocurre decir, profe, para que B más A sea 1, uno vale 1 y el otro vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en esa posibilidad? No se sabe, ¿no? Porque puede ser A más B, puede ser 1 u 11. Pero mira, ve, si fuera 1, para que sea 1, por ejemplo, acá A puede valer 1 y B 0. O puede ser al revés, que A valga 0 y valga 1. Pero acá ya estamos mencionando que ninguno, ni el A, ni el B, ni el C pueden ser 0. Quiere decir que eso está descartado. Por eso lo pongo aspita. Conclusión, A más B no puede ser 1. Y si A más B no puede ser 1, ¿cuánto tiene que ser A más B? 11. Y si A más B es 11, quiere decir que pongo 1 y llevo 1. Está, mira. Listo. O sea que A más B es 11. A más B es 11. Ya está. 1 llevo 1. Ahora mira, acá tenemos 1, acá va el A y acá va el C. Y la suma acá es 11. ¿Qué quiere decir? Que mira, 1 más cuánto me da 11. 10. Quiere decir entonces que A y C deben de sumar 10, ¿no es cierto? A más C es 10, ¿no? La conclusión. Ya está. Muy bien, pero nosotros queremos el resultado de BA más AC. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Ya ve. BA más AC. Muy bien. Entonces queda de esta manera. Acá serían unidades A más C, pero A más C era 10, o sea que 0 llevas 1, ¿verdad? Ahora tenemos A más B, pero A más B era 11, más 1 que tenías llevado, 12. Quiere decir entonces que BA más AC da como resultado 120, ¿no? La suma acá entonces sería 120, ¿no? Muy bien, 120. ¿Ya? Entonces, a ver, acá hay que tener cuidado, no es 21. Acuérdate que la suma se realiza en cada orden. A más C es 10. Como es 10, 0 llevas 1. Y acá sería en 1, B con A, para que pueda dar, ¿no? El resultado, B más A, acá vimos que era 11,
más el 1 que se llevó delante de la suma será 12, entonces acá la suma sería 120, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? No es 21, es, en ese caso, 120 la respuesta, ¿no? Acuérdate que la suma es en cada orden, ¿ya? La suma es en cada orden, ¿ya? Bien. Mira, si vemos esta pregunta 3, nos damos cuenta que es parecido a la pregunta de las cifras 3, ¿no? ¿No? En esa pregunta había una cifra 3, dos cifras 3, tres cifras 3, cuatro cifras 3, etcétera, etcétera. Ahora tenemos cifras 7, ¿no? Un 7 más 77 más 777 y así, ¿no? ¿Cuáles son las tres cifras del número E? Ya. En ese caso son 40 sumandos. Entonces, ¿qué hacemos? Similar a lo que se hizo en esa pregunta, ¿no? Colocar las cifras, ¿no? Bien, entonces acá sería así, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Bien. Un 7, dos 7, tres 7 y acá el último sumando, ¿no? Como son 40 sumandos, acá están las tres últimas cifras. Como son 40 sumandos, ¿qué decimos? Allá son 40 sumandos, entonces, como en la última cifra de todos ellos aparece el 7, quiere decir que este 7 que tengo acá en las unidades va a sumarse 40 veces, ¿no? Vamos ahí entonces, ¿no? Ya. En las unidades, el 7 aparece 40 veces. Que sería 40 por 7, 280. Como es 280, ¿qué decimos? Allá, 0 es la última cifra. Z vale 0. ¿Cuánto llevo? 28. Llevo 28. Ahí está. Por eso lo coloco encimita. Listo. Ahora, en las decenas tenemos 28 sumado con estos 7. Si acá habían 40 7, ¿cuántos 7 habrá acá? Uno menos, 39. Quiere decir que ya sería 28 más 39 veces el 7, ¿no? Y 28 más 39 veces 7 da como resultado 301, ¿ya? 301. Bueno, acá ya me están ayudando, gracias. Bien, entonces eso significa que están entendiendo lo que estamos haciendo, ya está. Vamos a ver acá. 301, ¿no? Entonces quiere decir que el 1 va acá, 1, y llevo 30, llevo 30. Ya está, mira, 30. Ahora, en las centenas, observa el cursor del mouse. ¿Qué tenemos? El 30 que se llevó de la suma anterior más estos 7, ¿no? ¿Cuántos 7 habrán? Acá habían 40, acá 39, y acá habrá ¿cuántos? 38, ¿no? O sea que en las centenas voy a tener 30 más 38 veces sumado el 7. Eso sería 30 más 38 por 7, ¿no? Y esto da como resultado 296. Ya. Y si es 296, quiere decir que acá, ¿cuánto va en el X? 6. 6 y llevaría 29, ¿no? Pero acá 29 ya no me interesaría llevar, ¿por qué? Porque como solamente me pedían las tres últimas cifras de la suma, entonces acá mi respuesta sería 610, ¿no? La respuesta acá entonces sería 610, ¿no? 610, ¿ya? Esa entonces sería la respuesta, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya está, 610. Bien. Acá me está diciendo que no hay dudas, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, lo menciona, ¿no? Ya he visto que en otros ejercicios anteriores, ¿no? He vuelto a repetir para que quede despejadas las dudas. Ya está. Bien. Falta ver entonces más ejercicios. Permítame pasar. Ya está. Ahora sí. Dice, Lourdes ahorra cada día del mes de junio de la siguiente manera. El primer día ahorra 8 soles. El segundo día 12. El tercero 16. Y así sucesivamente. ¿Cuánto ahorra en todo el mes? A ver, entonces aquí hay cantidades de dinero que se van ahorrando, pues, cada día, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, eh, primer día 8, segundo día 12, tercero 16, y así sucesivamente. Ahora,
¿qué es lo que sucede? Nos hablan del mes de junio. Para ese tipo de preguntas es bueno que recuerdes la cantidad de días que tiene cada mes, ¿ya? Y es sencillo, ¿no? En este caso, el mes de junio tiene 30 días, ¿no? Tiene 30 días, ¿ya? Eh, Vemos lo siguiente. Junio tiene 30 días. Ese es el primer día. Segundo día, 12. Tercero, 16. Y así sucesivamente, ¿no? Ya está. Entonces, el 30 día sería una cierta cantidad. Le pusimos TN. O sea, 8, 12, 16 son los términos de lo que se conoce como progresión aritmética. ¿Ya? ¿Por qué digo progresión aritmética? Porque mira, me doy cuenta que, mira, ve, más 4, más 4, más 4. ¿De acuerdo? Entonces, cada valor es el anterior más 4. Él es el anterior más 4. Él es el anterior más 4. Y el que le sigue también va a ser 16 más 4. Y así, ¿no? 8, 12, 16, 20, 24, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores forman lo que se conoce como una progresión aritmética. Y en una progresión aritmética se puede hallar un término cualquiera, el primer término, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? De cualquier lugar. El término del lugar n en una progresión aritmética, ¿a qué va a ser igual? Al término primero, que en este caso sería acá el primer lugar, más n-1 por la razón. ¿Ya? El n es el lugar de término. Acá sería el término 30, ¿no? Que quiero ubicar. ¿Cuál sería? No lo sé. Ahora, la razón es de cuánto a cuánto aumenta o de cuánto en cuánto disminuye. Acá yo observo que esto va aumentando de 4 en 4. Entonces la razón vale 4. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué reemplazo cómo sería? El primero es el que ocupa el primer lugar. Era 8. El n, como son 30 días, son n30. Era 30 menos 1 y multiplicado por la razón que es 4. Ya está. Entonces acá sería 29 por 4 y más 8, ¿no? Y eso sería en este caso de valor 124. ¿Ya? 124. Entonces, acá sería de la siguiente forma, ¿no? Ya tengo el término enésimo que es 30. Ya está. ¿Por qué hallo esto? Porque voy a utilizar una formulita que me permite encontrar la suma de términos en una progresión aritmética conociendo el primer término, el último término y la cantidad de ellos. Bien. En este caso, como me dicen cuánto ha ahorrado todo el mes, recordemos que los términos de esta progresión aritmética están representando a los ahorros de cada día. Primer ahorro, primer término. Segundo ahorro, segundo término. Tercer ahorro, tercer término. Último ahorro, último término. Entonces, sería acá la suma de esos 30 términos. Y para hallar la suma de términos en una progresión aritmética, eso se calcula de la siguiente manera. Como el primero más el último sobre 2 y por la cantidad de términos, ¿no? Es una formulita. Bien. Entonces, esto, ¿a qué sería igual? Bueno, el primero sería, ¿no? Lo del primer día, 8. El último sobre el día del término n, el día 30. El día 30 sería este sobre, acá sería 124. Sobre 2, y acá en este caso sería, bueno, acá sería en este caso, pues, no 15, sino 30. ¿No? Vamos a arreglar acá. Acá sería, pues, 30. Ya está. 30 porque son 30 días. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sería 30. Acá sería entonces acá 124 más 8 sobre 2. ¿No? ¿No? Entonces acá sería, bueno, vamos acá a corregir esto. Bien. Entonces acá sería cuánto, a ver. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos lo siguiente. ¿No? Acá sería 124 más 8, eso sería 132. Sería 132 sobre 2 sería 66, ¿no? Entonces acá sería 66, esto lo hablamos, ¿por cuánto?
por 30. A ver. Y si acá sería 66 por 30, acá sería cuánto el resultado. Bueno, de hecho que va a haber un 0 al final, y lo único que haría sería 66 por 3. 6 por 3, 18, más 1. 6 por 3, 18, más 1, 19. Entonces acá sería, como resultado, 1980. ¿No? Entonces acá sería, como resultado, 1980. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para desarrollar el número 5, ya vamos a ver acá con más paciencia. ¿Ya? Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente. Dice AB más BC más CA. La suma de estos tres números sale este otro de 3 cifras ABC. Lo que nos piden hallar es A por B por C. O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bien, entonces, veamos lo siguiente. Vamos a escribir la suma nuevamente, ¿ya? Para ver qué podemos hacer. ABC, AB, BC, CA. Y la suma de ellos sería ABC. ¿Ya? Bien, lo que yo quiero que vean es lo siguiente. En la suma que acá tenemos, ¿qué observamos? Acá tengo este bloque BC. Y acá también tengo este bloque BC. Vamos a imaginarnos por un momento que acá tengo, digamos, A46 y acá también tengamos el 46. Dime, ¿no es cierto acaso que si acá hubiera 46, este 46 que habría acá, ¿lo borraría o no? Claro, esto yo lo pasaría acá a restar, ¿no es cierto? Pero cuando él le resta acá, a estas dos últimas cifras, ¿qué haría? Que en este número aparezcan dos ceritos, mira. Ya está. Y lo único que haría es lo siguiente. En este lado, AB más CA. Y la suma de estos dos numerales, ¿a qué será igual? Al A00. O sea que en otras palabras, este bloque que está acá, como está colocado acá como dos últimas cifras, si yo quiero lo anulo, ¿no es cierto? Esto pasaría acá a restar de manera que acá se conviertan en ceros. O sea que AB más CA sería el A00. ¿Cierto? Bien. Entonces, ya hemos convertido esa suma de tres números en suma de dos números, ¿verdad? Para que quede A00. ¿Qué hacemos ahora? Lo escribimos de manera vertical, ¿no? ¿Para qué lo escribimos en forma vertical? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a sumar así, ¿no? De modo vertical. ¿Para qué? Para que podamos evaluar las cifras de los sumandos con las cifras de resultados. Bien, ya está. BA más AC sale A00. ¿Qué observamos? Mira, ve, acá tengo el A y el C. Y acá en la suma, en las unidades tengo el 0. Alguien por ahí se le puede ocurrir decir, ah, ya, profe, entonces acá la suma es 0, y para que la suma fuera 0, A vale 0, B vale 0, y C vale 0, perdón, ¿no? Pero eso está mal, ¿por qué? El A acá está como primera cifra, y la C acá está como primera cifra, ¿no? Entonces significa que en ese caso no podía ser, ¿no? De esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer acá es, en ese caso, ver qué posibilidad se puede dar, ¿no es cierto? Entonces, la suma acá debe dar A00, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner de la siguiente manera. Acá el primero sería AB, ¿cierto? AB, ¿no es cierto? Aquí sería AB y el siguiente sería CA, ¿de acuerdo? CA. Bien, entonces acá sería CA. Bien, acá sería entonces CA. Sería AB más CA, ¿de acuerdo? Y ese AB más CA tiene que dar el A00, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos lo siguiente. Por aquí, ¿no? Ya está. Entonces sería así. Y aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a sacar resultados. Mira, como A no puede ser 0, y C tampoco puede ser 0, B tampoco puede ser 0, porque acá está como primera cifra. Quiere decir aquí que acá tendríamos lo siguiente.
¿no? Tendríamos A más B, ¿no? A más B, en este caso, ¿ya? A más B, y en el otro lado tendríamos A con C, o C con A, ¿de acuerdo? Bien, entonces, que eso sea de esa forma, ¿ya? Entonces estamos ordenando todo para ver el resultado. Bien, entonces, tendríamos de la siguiente forma. A ver, volvamos a la suma. Ya está. Bien, entonces, A más B, como acá tiene que dar A0, 0, ¿qué decimos? Que A más B tiene que ser obligadamente 10, ¿ya? A más B tiene que ser obligadamente 10. ¿Para qué? Para que si sea 10, acá habría debajo un 0 y acá habría un 1, ¿no? Que se lleve. Ya está, mira, el 0 lo ponemos debajo y acá se habría un 1. Y en el siguiente orden tendríamos 1 más A más C, o 1 más C más A. Entonces, acá, ¿qué pasaba? Acá habría, el 0 estaba por acá, y este dos bloques de A y 0 va para aquí, sería A0. Y para que eso se cumpla, necesariamente, ¿qué tiene que pasar acá? Lo siguiente. Estas dos cifras, el A y el C, ¿cuándo deben de sumar? Tienen que sumar 9, ¿ya? Para que más 1 pueda dar 10. Profe, ¿por qué acá no puede ser 20? Porque si te fuera 20 será 1 más 19, y no puede haber 19, ¿ya? Cuidado. Entonces, significa que C más A tiene que ser 9, más el 1 tiene que dar 10. O sea que A vale 1. A vale 1. Y si A vale 1, 1 más cuánto me sale 9, 8, ¿verdad? Entonces, si fuera así, bueno, sería de esa manera, ¿no? Bien. Entonces aquí tendría que haber acá el A1, y si el A es 1, en ese caso, el B debería ser ¿cuánto? 9, ¿no? Entonces acá está al revés, ¿ya? Ya. Entonces si la vale 1, acá, si la vale 1, entonces acá tiene que haber ¿cuánto? 9, ya está. Entonces, con eso ya estaría dotado todo. Bien, acá entonces, como me pide saber cuánto vale A por B por C, acá sería pues 1 por 9 por 8, y la respuesta en ese caso sería que 72. ¿Ya? La respuesta sería 72. ¿De acuerdo? Bien, entonces, claro, 1, 9 y 8. Ya está, 72. Bien, entonces, eso sería, bueno, todo por hoy. Ya pueden en este caso rendir su temático. ¿Ya? Entonces, su temático,